Es importante recalcar de que el taller, lo que vamos a ver hoy día, es un taller técnico de consumos de servicios de información a través de la red de interoperabilidad PICE. Esto implica que vamos a hacer pruebas de cómo se consume a través del nodo, y por lo mismo es importante que ustedes tengan a mano el nodo que al final de la capacitación se solicitó que pidieran a través de el flujo o el formulario de Cero Fila. Así que se los recuerdo para que lo tengan ahora a mano. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día a grandes rasgos? Vamos a ver primero un contexto general, esto un poco enfocado a recordar muy por encima de qué se trata el modelo, cuál es la idea de los nodos y un poco de los sistemas que intervienen acá. Vamos a hacer, ya entrando a la parte más práctica, vamos a revisar el nodo, vamos a hacer una ejecución del aplicativo, vamos a consumir uno de los servicios que ustedes ya tienen configurado en sus nodos, vamos a revisar posteriormente el archivo de configuración, cuáles son sus partes importantes, a qué hace referencia cada una de las secciones que están en el archivo, qué cosas puedo modificar, qué cosas no puedo modificar, etc. Vamos a ver cómo se debería agregar un servicio nuevo de consumo, vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver qué cosas implica que yo pueda o no pueda consumir un servicio que estoy agregando, etc. Ya casi terminando, vamos a ver las opciones de despliegue que tengo del nodo, las distintas arquitecturas en las cuales yo podría ejecutarlo, y ya finalmente, para ir cerrando, vamos a ver cuáles son los archivos clave en la carpeta del nodo, qué cosas debo tener en consideración y con cuáles tengo que tener ciertos cuidados extras, etc. Así que vamos a ir empezando con el contexto general. Recordar que la red de interoperabilidad PICE, o PICE 2, como algunos la denominan, es un modelo de interoperabilidad estrella basado en la comunicación directa entre los organismos del Estado. Como la comunicación implica temas de seguridad, de transporte, toda la solicitud que pide la norma y la guía técnica, es que para facilitar esta comunicación entre los organismos es que se genera un aplicativo que se denomina el nodo de interoperabilidad. Este nodo de interoperabilidad lo que viene a hacer es una herramienta que viene a cumplir toda la normativa técnica de interoperabilidad y que permite que nosotros podamos consumir servicios de otros, como también proveer nuestras propias APIs o web service a través de esta herramienta, desligando un poco la responsabilidad de los canales de seguridad, eh, delegarlos a esta herramienta y yo un poco dedicarme a la entrega de información de manera sencilla. Esto que nos va a permitir poder equiparar la cancha para instituciones que tienen grandes capacidades de desarrollo versus otras que pueden verse limitadas tanto en gente como en recursos económicos, etc. Y que si bien la comunicación es directa a través de los nodos, igualmente existen servicios centralizados que son de apoyo a esta interoperabilidad. Estos servicios centralizados son los cuatro que ya han visto: el autorizador ciudadano, el registro de trazabilidad, el directorio de datos y el catálogo de servicios. De acá, eh, de acá tenemos dos que a la hora de ser consumidores son sumamente relevantes. Uno es el catálogo de servicios, el cual contiene dos áreas o dos partes.
Una que es la API del catálogo de servicios, que es por la cual los nodos van a descubrir dónde están realmente nuestras contrapartes. Es este Service Discovery donde nosotros, bueno, los nodos van a poder empezar a generar los descubrimientos de las contrapartes que yo tengo habilitadas. Y el registro de trazabilidad, porque en cada una de las transacciones que yo genere, voy a generar, valga la redundancia, una traza. Esa traza, que contiene solamente metadata, es la que los nodos por debajo también, en paralelo, van a ir enviando a este registro de trazabilidad. Todo eso los nodos lo hacen por debajo de manera automática y es transparente para los sistemas de ustedes como consumidores. Ahora, ¿cómo ejecutamos el nodo? Vamos a ver primero cuando ustedes solicitaron el nodo, les llegó un link de descarga, más los archivos de las guías rápidas de interoperabilidad. Cuando ustedes descargan el nodo, lo que encuentran es un archivo RAR. Ese archivo ustedes lo descomprimen y les va a generar esta carpeta. Básicamente donde van a estar algunas subcarpetas, archivos de credenciales, perdón, un archivo de configuración y un archivo de log. Más obviamente los dos ejecutables, el nodo tanto para sistemas Linux Linux, perdón, y el ejecutable para sistemas operativos Windows. Para nosotros ejecutar el nodo, entonces, lo que hacemos es pararnos sobre una consola, o sea, perdón, vamos aquí en paralelo, creo que por ahí más o menos se ve, ahí debería verse mejor. Vamos a abrir una consola o un CMD o un terminal y desde ahí lo que vamos a hacer es pararnos o ir a la carpeta donde nosotros tenemos el nodo. En este caso, yo tengo el nodo en esta carpeta, ya estoy aquí, y lo que vamos a hacer entonces es ejecutar el comando nodob2.exe o en el caso de que ustedes estén usando un sistema operativo Linux, sin el punto .exe. Disculpa, te voy a silenciar, Cristian. Ahí vamos a ver qué ejecutable utilizamos y utilizamos la palabra clave start. El nodo, igualmente, el nodo contiene distintas palabras clave, distintos comandos que ustedes van a poder ir utilizando para distintas funcionalidades, que vamos o podemos profundizar un poco más adelante, pero para esta parte lo que vamos a hacer es ejecutar el nodo, que es lo que nos interesa primeramente. Y damos Start. Aquí voy a agrandar un poquito. Bien. ¿Qué es lo que hace el nodo cuando ustedes inicializan de esta manera el aplicativo? Bueno, les va a mostrar en qué versión están ustedes trabajando y además va a hacer algunas revisiones internas. En el caso de, por ejemplo, para mi caso, hace unas revisiones de unos CSV, porque este nodo en teoría provee datos a través de un CSV. Pero lo importante es que hace primero una lectura de todos los servicios que yo tengo configurados como consumidor y los levanta a través de un endpoint. Además, inicializa el servidor interno, que es el puerto por el cual yo como consumidor o como nodo consumidor voy a escuchar las consultas desde mis aplicativos para redirigirlas a terceros. Entonces las consultas internas como consumidor, el nodo las está escuchando a través del puerto 8084. Ese puerto está configurado en el archivo de configuración, así que eso también lo vamos a ver cuando veamos esa sección. Posteriormente, va a ser una evaluación a grandes rasgos de accesos. Más que nada para validar de que
por ejemplo, tengamos nosotros como nuestra máquina o nuestro computador, podamos salir hacia la IP donde están los servidores centrales, o sea, los servicios centralizados, que es el servidor central y el catálogo de servicios, y que además puedo llegar a los puertos correspondientes a estos servicios. Tanto el 8500, que es donde está expuesta la API del catálogo de servicios, y el 8444, que es donde está expuesto el servidor central. Igualmente, esta información la encuentran ustedes en el manual de configuración del nodo que viene con los recursos informativos que se envían. Una vez las validaciones, tanto de las de accesos a puertos, o sea, de las evaluaciones de acceso, como validar de que, por ejemplo, el puerto que están utilizando está operativo y no está ocupado, el nodo va a terminar de hacer un pequeño resumen y mostrar el mensaje de que se ejecutó de manera exitosa y que está listo para utilizarse. Una vez aparece eso, también les llega este mensaje, que es eh, una, una entrada o llegada de certificados. ¿A qué se refiere esa línea en específico? Es que ustedes, como son consumidores, y los nodos lo que hacen es comunicarse a través de TLS mutuo, como sabe el nodo que tiene que después comunicarse con ciertas contrapartes, lo que hace es descargar las llaves públicas de esas contrapartes, para que a la hora de hacer el TLS mutuo con el otro nodo, ustedes tengan algo con lo que contrastar el certificado que les va a presentar esa contraparte. Entonces así, cuando ustedes o un proveedor les diga, mira, este es mi certificado, yo soy esta persona, ustedes tengan también el certificado y digan, ah, sí, efectivamente me está presentando el que corresponde, el que yo descargué del servidor central. Y ahí van a generar los canales de comunicación entre partes. Por eso los nodos las descargan y por eso cada vez que ustedes reinicien o ejecuten el nodo, les van a aparecer esta clase de mensajes. Ahora, una vez nosotros ya tenemos ejecutado nuestro nodo, el nodo está escuchando en el puerto, está ahí. ¿Cómo hacemos un llamado o cómo ejecutamos algo? Tenemos dos opciones. Una, podemos hacer un curl a alguno de los servicios. Este servicio, que es listado organismo, todos lo tienen configurado porque es un servicio que nosotros proveemos como gobierno digital y que se les configura a todos los nodos. Así que no deberían, o sea, todos deberían tenerlo configurado. Y podemos hacerlo de dos maneras. Una, vía curl, que lo vamos a hacer así primero, y después vamos a ver el mismo ejemplo, pero a través de un cliente red. Entonces, voy a copiarles el curl acá en el chat para que lo puedan ejecutar. Y de la misma manera, lo voy a ejecutar yo, bueno, en otra terminal, porque esa ya la tengo ocupada. Así que me voy a iniciar una captura. Vamos a salir de ahí, sí. Y voy a ejecutar. Entonces, ya con el curl anotado, simplemente, como es un get, no le vamos a entregar nada más y lo vamos a ejecutar. Ya, y ahí entregó un mensaje. Obviamente, como es por consola, el mensaje se ve horrible, pero lo que vemos acá es que nosotros en el primer paso ejecutamos el nodo y en el segundo paso llamamos a un servicio y ya nos entregó respuestas. En el nodo nosotros vamos a ver el log completo de esta transacción, que va a estar asociado a un ID. Ese ID es el ID de la traza, que después lo van a poder ver en el registro de trazabilidad, etcétera, pero básicamente en la consola del nodo ustedes van a ver toda la transacción. Ahora, como vimos, el ejemplo a través del curl, como es una respuesta bastante grande, es bien fea la respuesta. Entonces,
la vamos a hacer a través de un cliente REST. En este caso yo estoy usando la extensión de REST Client que trae Mozilla, que nos permite justamente hacer tipos de llamados. Y vamos a copiar la misma ruta que usamos recién para hacer el pull, que está acá, para que veamos exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos el get, que creo que se ve bien, el get y la ruta, que es la misma que utilizamos. Vamos a hacer el llamado y ahora sí vemos la respuesta. ¿Qué es lo que nos entregó? Nos entregó todo el listado de los organismos del Estado que corresponden al nivel 2. Los niveles se corresponden como a dependencias de las instituciones. Entonces, acá, por ejemplo, no sé, está la Universidad Metropolitana, pueden haber otros datos, pero en general vemos que hay hartas universidades. Pero lo que nos entregó el servicio es un listado de organismos y sus descripciones. Entonces, si se dan cuenta, el ejecutar el nodo y llamar un servicio es bastante sencillo. Ahora, ¿de dónde salió esa información? Porque yo lo que hice fue levantar un nodo, pero ahora resulta que hice un llamado a un localhost, a un puerto y a alguna ruta en específico. Esas partes de este endpoint al cual estamos consultando justamente aparece cuando nosotros ejecutamos el nodo. Como el nodo nosotros lo estamos levantando en el mismo computador donde estamos haciendo las pruebas, la llamada es un localhost, lo tenemos levantado en la misma máquina. El puerto también lo saca del archivo de configuración, que es el puerto interno. Y la ruta es la que está asociada también al servicio en nuestro archivo de configuración. Así que cuando lleguemos a esa sección, vamos a poder desglosar y entender bien de dónde nace este endpoint. Vamos. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Les funcionó a todos? ¿A alguno le falló? Veo ahí una manito levantada, o sea, unos deditos. Perfecto. ¿Maricel? Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, a mí me falló, pero yo creo que por un tema interno. El puerto 8084 no se puede conectar. Te aparece. A ver. A ver si puedo. ¿Te aparece como que el puerto ya está en uso? ¿O u otro tipo de...? Dice, no se puede conectar al servidor. Dice, falla al conectar al localhost puerto 8084. El puerto Y, no se ya, puede conectar al puerto del servidor. ya. Pero eso te aparece cuando ejecutas el nodo o cuando ejecutas la llamada. Mira, el nodo lo instalé ayer, hice Ujú, la consulta y me funcionó, pero hoy se le ya. instaló un agente acá interno Ujú, y ejecuté el nodo nuevamente y ya salió un error y la consulta ya no funciona. Pero ayer me había funcionado. ya, pero... ya, porque puede que el nodo que levantaron ayer siga estando en ejecución. Entonces, si tú tratas de hacerlo ahora, puede que te aparezca, por ejemplo, este mensaje. Veamos. Y es porque, claro, como el otro nodo ya está en ejecución, el puerto está ocupado. Una pregunta. ¿Sí? Yo bajé el nodo en WinRAR, ¿cómo se llama? Lo abrí, lo descomprimí, y ese es el que tengo ahora que buscar, ¿cierto? Sí. Es que entré tarde a la capacitación. Y Ya. entonces, ¿dónde tengo que instalar el nodo? ¿En C? O en la carpeta, dejarla en C.
en la sesión C, y desde el comando smd ir hacia el nodo. Claro, o sea, lo puedes guardar en la carpeta o en la ruta donde estimes conveniente. Ya, Eso para eso es como irrelevante. Después, ya, cuando lo descomprimas y lo vayas a ejecutar, sí, ahí lo que tienes que hacer es desde un CMD pararte en la carpeta donde estás, o sea, ir a la carpeta y ahí a ejecutar, porque vas a necesitar que obviamente encuentre el ejecutable y ahí haces el start. el ejecutable más o menos sería este, nodos desarrollo, nodos root. No, lo que pasa es que esta es otra ruta, pero donde yo lo tengo es en esta carpeta de ejemplo, pero el aplicativo es el nodo B2, es el nombre del aplicativo que viene en la carpeta, que por ejemplo, este es el formato de carpeta del nodo que ustedes tienen. Ya, sí, claro. Y acá vienen dos aplicativos, uno Dos. que es el nodo para Linux y otro para Windows. Ya. Y ahí lo Y, ejecutan. y lo ejecuto desde el SMD. Sí, sí. Ya, ¿y qué tendría que escribir ahí en SMD? ¿Cuál sería la línea de comando? Sería el aplicativo y la palabra start. Ah, sería nodo B, ya. Nodo.exe start. Ya, perfecto. Sí, Voy a hacerlo ahora para ver ya. si. Mauricio, creo que seguías tú. Sí, hola Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Ya, mira, yo en mi caso es que ya está instalado los nodos, tanto en desarrollo como en producción, y estoy Ujú, haciendo las pruebas en el nodo de desarrollo. Me acabo de dar cuenta de que es una versión muy antigua, por lo que veo, que es el 2.07. ujú. Entonces, mi primera duda es, ¿debería actualizar ese nodo al que mostraste recién? Sí, podrías. No es como mandatorio a que te funcionen ciertas cosas o no, porque los servicios que estás usando, esos no funcionan. O sea, esos te funcionan y las actualizaciones, por lo general, lo que nosotros hemos ido haciendo es algunas correcciones de logs, porque habían algunas que en las primeras versiones no era tan descriptivo el log, y se han ido agregando algunas funcionalidades para otro tipo de cosas, por ejemplo, para el notificador o como ese tipo de funcionalidades y de servicios como extra. Pero puedes actualizarlo si lo deseas, te levantas un ticket y pidiendo una nueva versión y nosotros te enviamos solamente el ejecutable, porque al final es eso también lo que cambia, solo el ejecutable. Y Ya, son retrocompatibles, o sea, los servicios que tú ya tienes funcionando con las versiones posteriores no van a dejar de funcionar. ya, perfecto. Y la otra consulta, que lo que pasa es que tengo el servidor arriba, el nodo Ujú. está funcionando, pero me parece que no está conectado al servidor central. ¿El de producción o el No, de el de desarrollo? desarrollo. Eh, Habría que revisarlo como vía ticket. Ya, te mando un Sí, ticket, ¿no? sí, sí, porque habría que ver, pueden ser los certificados, puede ser de que quizás si lo pidieron hace mucho tiempo, es posible que en el archivo de configuración, que es donde va la ruta del servidor central, en vez de aparecerte esta ruta, te aparezca otra, que era la del servidor central antiguo, que de hecho sufrió un cambio y pasó de una IP 18 a la 34, pero eso fue hace año y medio casi, No, año. es la misma, lo estoy Ya, viendo. Es ya la misma. podría ser temas certificados o podría ser justamente lo que viene posterior en la lámina posterior, así que ahí lo vamos a ver igual Ya, posiblemente. ya, Eh, gracias. ya. Cristian. Sí, hola Rodrigo, mira, ejecuté el nodo en Ujú, Windows, ya, lo ejecutó, me dice éxito, conectado al servidor central de Pixel, el nodo está listo para ser ujú, utilizado, me arroja que llegaron 2 certificados, pero mi ujú. consulta es que me perdí para ejecutar la consulta al servicio, porque aquí quedó ahí, llegaron 2 certificados y quedó parpadeando el cursor. ¿Cómo lo hacen para Ujú. ejecutar esa Mira, consulta? Ahí me perdí. sí, el curl lo puedes ejecutar desde otra consola, ¿Ya? porque obviamente la que donde está con el nodo, esa ya está tomada con el nodo, entonces lo puedes ejecutar en un segundo CMD. Ah, ok.
Sí, o podrías usar algún cliente REST o que te permita hacer llamados REST o SOAP, ¿Ya? como Postman o el SOAP UI, o como mostré yo, con alguna extensión propias de los navegadores. Ok, Esto porque visualmente son más sencillas de utilizar y también para ver los resultados, ya. pero Ujú. funcionan de la misma manera. Ok, ya, me queda claro. Gracias, Rodrigo. Perfecto, y creo que Rodrigo, sí. te hago una Ujú, consulta. ujú. Lo ejecuté nuevamente y me funcionó. Y me dice que me llegaron 4 certificados. Hice la consulta que aparece ahí en la diapositiva Ujú. y también me funcionó. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, genial. Entonces, seguimos y justamente en la parte de la ejecución del nodo podrían aparecer errores como los que mencionaba, creo que era Mauricio, perdón, ahí si me confundo, eh, con respecto a errores de conexión al servidor central o errores de que no puedo, a la hora de hacer la consulta, me tiene algunos errores de timeout, etcétera. Cuando yo ejecuto el nodo, es importante que también, o cuando nos vamos a sumar a la red de interoperabilidad, es que también entendamos no solo el contexto general de qué es la red de interoperabilidad, sino que el contexto interno nuestro, de cómo vamos nosotros a interoperar. ¿En qué sentido? En que, ¿qué tengo yo como infraestructura? Tengo servidores, lo voy a trabajar directo en mi computador. Tengo quizás firewalls donde necesito habilitar reglas tanto de salida como de entrada para puertos, para IP, quizás para DNS. Utilizo proxies también de manera de eh, filtrar ciertas conexiones a Internet que tengo. Los permisos los manejo yo, o sea, yo como institución, o posiblemente yo como funcionario, o si me los maneja un ISP aparte. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos también este contexto interno? Porque como vieron, cuando el nodo se ejecuta, el nodo sale hacia unas IPs y sale hacia unos puertos. Si yo tengo reglas de salida en mi firewall, lo más probable es que si no las tengo habilitados, tanto esa IP como esos puertos, es posible que me aparezcan errores en los llamados. Pueden ser errores que me generen ciertos client timeout o errores que me tiren o que me muestren que no me puedo conectar hacia ciertas cosas. Es posible que una de esas tenga relación con el caso anterior, posible que no. Pueden ser otras cosas que también vamos a ver adelante, que son los certificados con los cuales nosotros nos exponemos o nos presentamos hacia el resto. Pero a la hora de ejecutar el nodo y de hacer un llamado, estas cosas son las que nosotros tenemos que tener claras. Ahí una pequeña pregunta. Sí, sí. O sea, la presentación y el taller está siendo grabado y se comparte al final, así que ahí no se preocupen. Entonces, para cerrar como este punto, tanto quizás antes de empezar con el uso del nodo es importante entender esto, pero también a la hora de que ya estamos usando el nodo, es importante que tengamos claros estas consideraciones para saber si es posible que sean errores de funcionamiento del nodo o de de los servicios centralizados, o si podrían ser bloqueos propios que estoy haciendo yo a la hora de interoperar. Ahora, el archivo de configuración. Sí, aquí. Cuando ustedes van a la carpeta del nodo, se van a encontrar con varios archivos. Eh, denme ya, eso veámoslo ahí, de ahí, Cristian, porque como que avanzamos un poquito. Entonces, en la próxima ventana lo vemos. La carpeta
se van a encontrar con varias subcarpetas del nodo, más varios archivos que son .pem, que son certificados o ya, claro, las llaves públicas y las llaves privadas de algunos certificados que utiliza el nodo para la comunicación. Y vamos a encontrar un archivo específico que se llama config.json, que acá creo que no se alcanza a ver muy bien el nombre, pero es el archivo de configuración de los nodos. Cuando ustedes lo abran, les va a aparecer algo similar a esto. Es probable que hayan algunas características que no estén configuradas per se en los nodos de ustedes, pero que sí están descritas en las guías rápidas, que tiene que ver con algunos bloqueos de IPs, por ejemplo, etc. Para este caso no son tan relevantes, las pueden revisar ahí, pero por ahora, para los ejemplos que vamos a ver ahora, no importan mucho. Con lo primero que se van a encontrar, lo voy a agrandar un poco más. Con lo primero que se van a encontrar es con un nodo ID. Ese nodo ID no es nada relevante en el sentido de que no es la identificación de la institución. Ese nodo ID simplemente es el nombre del nodo. ¿Por qué está hecho así? Porque ustedes, por ejemplo, podrían levantar n veces el nodo de ustedes, en distintas instancias o en distintas máquinas, servidores, etc. Para que ustedes tengan un poco más claro a nivel de traza cuál es el nodo que está generando ciertas trazas en específico, es que pueden darle un nombre a ese nodo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, va a un valor por defecto. Podrían levantar dos nodos con el mismo nombre y bueno, en este caso daría lo mismo. Es simplemente en el caso de que ustedes quieran nombrar el nodo. Después ya entramos, sí, a partes que son completamente funcionales. La sección de servidores. Acá nos vamos a encontrar con una subsección que es interna y otra que es externa. La interna tiene el puerto con el cual el nodo está escuchando. Es de aquí de donde sale ese 8084 que nosotros utilizamos recién para la consulta. Este puerto también está configurado por defecto en el 8084. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es un puerto que normalmente no se usa. O sea, nadie por defecto dice, voy a configurar un puerto, voy a abrir el 8084. Como que por general eso no pasa. Entonces, para que el nodo no vaya a tener ningún conflicto a la hora de ejecutarse, elegimos ese puerto. ¿Pueden cambiarlo? Sí, pueden cambiarlo. Porque como vimos, se usa para cuando ustedes se hacen consultas a sí mismos o sus sistemas consultan a su propio nodo. Entonces acá ustedes podrían poner cualquier puerto que ustedes estimen conveniente y que saben que no va a chocar con otras aplicaciones de ustedes y la agregan ahí. Después hay un TPS y un backlog. Las TPS son las transacciones que más o menos ustedes van a restringir para este nodo. Ese es como más o menos un flujo propio de cuánto ustedes estiman o quieren restringir a su nodo. ¿Para qué? Para quizás ustedes mismos restringir ciertos consumos o que aplicaciones de ustedes vayan a sobreconsumir su propio nodo. Y el backlog, que por lo general es aprox un 10% de las TPS, es un pequeño encolado de transacciones que hace el nodo. El nodo por defecto no encola transacciones que superen los límites, pero la herramienta del router que utiliza sí permite más o menos un volumen de transacciones a encolar. Pero no es mucho, es máximo un 10%. Después nos vamos a encontrar con el puerto externo, que este es otro puerto. En este caso, lo vamos a pasar muy rápido porque no aboca a este taller, pero es el puerto con el cual ustedes van a proveer a través de su nodo. Entonces, el nodo lo que hace es diferenciar un puerto de entrada para consultas cuando yo soy consumidor
y un segundo puerto que se expone cuando yo soy proveedor. Ese puerto, el nodo lo expone con SSL a través de certificados propios del nodo, y ese puerto funciona como HTTPS, a diferencia del puerto local, que funciona como HTTP normal. Después nos vamos a encontrar con un path que es para una base de datos, que es una pequeña base de datos embebida que tiene el nodo y que permite justamente almacenar los certificados que les aparecen al inicio, que llegan, el nodo los guarda en esa base de datos. Cuando ustedes consumen servicios y encuentran a las contrapartes en el catálogo de servicios, el nodo también guarda esa información en esta base de datos, de manera de generar esta independencia del catálogo de servicios, dado que la comunicación es directa, no debería depender de servicios centralizados, porque son de apoyo. Entonces, el nodo descarga y almacena esa información de manera interna. Entonces, ya después, a la segunda transacción o ya con el tiempo, yo ya no vuelvo a consultar el catálogo. Al menos para saber dónde está la contraparte de este servicio, porque ya la conozco. Y también la traza, en el caso de que pierda conexión con el registro de trazabilidad, el nodo lo que hace es como, bueno, no me puedo conectar a este servicio centralizado, entonces la guardo de manera interna, hasta que vuelva a tener conexión. La guarda en esta base de datos, cuando recupera conexión con el registro, lo que hace es tomar todos esos registros y los envía para que se guarde en el registro de trazabilidad. Una vez todo eso se guardó de manera correcta, el nodo borra la trazabilidad que almacenó internamente para dos cosas. Una, para no cometer el error, entre comillas, de reenviar traza que ya envió y generar traza duplicada, pero también para no abultecer mucho esta base de datos, porque no es la idea que esta sea una base de datos gigante, sino que simplemente tenga cosas muy específicas. Nos vamos a encontrar con una sección de log, donde ustedes van a poder especificar y configurar los logs, tanto lo normal que son los niveles, debug, info, warning, error, etcétera. Están todos configurados, todos van en mayúscula. Y la ruta. La ruta por defecto, en la gran mayoría de los casos, va como stdout. ¿Qué implica esto? Que el nodo no está escribiendo el log en un archivo, sino que está volcando todo por pantalla. Y por eso es que en el caso de la gran mayoría, a la hora de ver las transacciones que han hecho, en la consola se les debe ver así una cantidad exagerada de caracteres e información. Eso es porque todo el log lo está volcando por pantalla. Ahora, si yo quiero escribir el log en un archivo específico, lo que hago acá es anotar la ruta de ese archivo. En el caso de los nodos, habíamos visto que va un archivo que por defecto es el log, que es el nodo-interoperabilidad.log. Si yo simplemente anoto el nombre del archivo, el nodo lo que va a hacer es asumir que ese archivo debe ir en la carpeta raíz donde lo estoy ejecutando y lo va a empezar a escribir ahí. Si lo quiero en una ruta en específico, lo que hago simplemente es anotar la ruta en específico donde yo quiero que se guarde ese archivo. Eso también es modificable. Y ya después temas más estéticos que, bueno, si quiero que me muestre con color, así como lo tengo yo, porque los logs están definidos con colores, y temas de rotación de logs, los días máximos que va a durar cada archivo, cuánto es la cantidad máxima de archivos que yo voy a guardar de logs, y cuánto es el peso máximo que van a tener cada uno de esos archivos. Eso también es completamente administrable por ustedes. Después van a encontrar archivos PKI, o bueno, una sección PKI, que son los certificados con los que, de presentación que utilizan los nodos. En este caso, son el key.open, que es la llave privada, y la llave pública,
del certificado de TLS con el cual ustedes se exponen o se presentan hacia las contrapartes. Esos certificados los generamos nosotros, están asociadas a la institución y tienen una durabilidad de, si no mal recuerdo, como 5 años, algo así. La actualización de esos certificados también está, bueno, tanto la actualización como el envío de esos certificados está a cargo de nosotros, así que en ese sentido tienen que perder ese cuidado. Lo vemos nosotros, así que ningún problema. La firma, la sección de firma, que es, bueno, tienen aquí configurada la llave privada con la cual los nodos firman parte del mensaje que se está enviando a través de firma elíptica. Algunas credenciales, estas, acá sí va el ID específico de la institución. En mi caso hay un 7 porque este es solo un nodo de prueba, pero en la gran mayoría también de los casos, ustedes se van a encontrar acá que aparece un código mnemotécnico, el cual está asociado al producto de codificador del estado. Desde ahí se genera para ustedes la identificación de la institución. Ese ID y estas, bueno, en verdad, todo lo que está acá son campos que ustedes no deben modificar. Si ustedes cambian algo de aquí, lo que se van a encontrar es con o problemas de conexión, o que cuando intenten consumir un servicio, les van a arrojar errores de permisos, porque obviamente las asociaciones entre los certificados, las firmas y la institución no van a coincidir. Por lo tanto, esa parte deben ser sumamente cuidadosos. El nombre y credenciales PICE está más enfocado en instituciones que tienen servicios antiguos con registro civil y que acá hacen ciertas conexiones como a lo que es PICE 1, pero no mucho más que eso. Aquí, si no tienen nada, no importa. Lo mismo para el caso de registro civil, la ruta de los certificados o de las llaves del certificado de firma que les exige el registro civil. Si alguno acá tiene o ha tenido servicios con ellos, entienden que el registro civil pide un XML firmado, que tiene que ir con unos certificados de firma personal, etc. Y ahí es temas de seguridad propios de los servicios legados de registro civil. Y la parte de servidor central, aquí van a encontrar la API o la ruta de la API del catálogo de servicios, que es la que usan los nodos por debajo para encontrar las contrapartes. Esto no es un catálogo, por si acaso, para que no se vayan a confundir, porque nos han tocado casos de gente que intenta conectarse a esta ruta. Como es un catálogo, o sea, como es una ruta de desarrollo, está como abierta la parte visual de la API, porque a nosotros nos permite también trabajar más sencillo. Por eso podrían llegar a verlo. Pero ya en producción no tienen acceso a eso porque, de nuevo, no es un catálogo. O sea, no es el catálogo, sino que es simplemente la API. Temas de reconexión, en caso de que el nodo pierda conexión, cada cuánto lo va a reintentar, etc. Y ya entramos a la parte como donde yo configuro los servicios que consumo. Aquí ustedes van a encontrar todo el listado de servicios que tienen configurados por defecto para consumir. Acá se van a encontrar con 3 campos, por lo general, o máximo 2, o sea, mínimo 2, que es el nombre del servicio, la ruta local del mismo y un timeout. ¿Por qué hay un timeout acá? Porque nos encontramos con casos en que hay servicios que entregan respuestas que por lo general podrían demorarse más que el estándar que utilizan las aplicaciones para dar un timeout, que son como 60 segundos. Hay algunos servicios
que podrían demorarse más de los 60 segundos y tirarnos un falso timeout, entre comillas. Entonces, para eso, nosotros dentro del nodo agregamos la opción de poder configurar un timeout. Eso significa que el nodo va a esperar el tiempo que yo especifico acá para ahí recién determinar si es o no un timeout. Entonces, cuando nosotros sabemos que un servicio se puede demorar más de 60 segundos, por ejemplo, en responder, nosotros acá agregamos, no sé, 70, que son segundos. Y el nodo va a esperar efectivamente 70 segundos antes de arrojar un timeout y no los 60. Es también hay una pequeña configuración extra que se ha ido agregando. Pero lo importante es acá el nombre del servicio. Los nombres aparecen listados en el catálogo de servicios y funcionan como una key. Entonces, los servicios que yo voy a consumir tienen que coincidir con esa llave, con ese nombre que está en el catálogo. Porque es con el cual después el nodo, cuando yo consulte a esta ruta, por debajo, el nodo va a ir con este nombre a consultar acá a la API para encontrar a la contraparte. Y cuando a la contraparte le llegue esa consulta, también va a ser la comparación con los nombres. Porque al final funciona como, justamente como mencionaba, como una llave, como un identificador. Entonces es también importante que a los servicios que ya tienen configurados no les cambien el nombre y a los posibles servicios que vayan agregando con el tiempo que justamente tengan el nombre que corresponde. La ruta local es así, pueden anotar cualquier cosa o pueden establecer las rutas con las estructuras que ustedes convengan. Por defecto, nosotros, bueno, a los servicios que van preconfigurados les agregamos ciertas estructuras, que cuando son servicios que no son nuestros, agregamos el proveedor a quien corresponde y el nombre del servicio o alguna característica, y para los nuestros simplemente agregamos el servicio. Y es aquí de donde aparece la última parte que habíamos utilizado en el ejemplo anterior, que es la ruta de listado de organismos. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos el HTTP normal, porque el puerto o el nodo levanta internamente este puerto 8084 sin SSL, porque son llamados internos. Hicimos la llamada localhost y utilizamos la ruta externa, o sea, perdón, la ruta local como path del llamado. Después vemos que hay un parámetro, pero esos parámetros no se configuran acá. En este caso, esa información debería entregarla el proveedor, si es que recibe query param o path param, y cómo yo debo manejarlos, cuáles son. Para el caso de esto, vienen también en las guías rápidas y en el manual, sobre todo del código único territoriales. Solo cuando hay parámetros que, como aparte, que son parte del path, ahí sí se deben establecer en la configuración. Pero también va a depender de lo que nos entregue el proveedor como información y es lo que vamos a ir estableciendo. Pero la ruta local aparece como el endpoint asociado internamente a ese servicio. Entonces, desde acá nosotros vamos a ir agregando servicios que queramos consumir. Ahora, ¿cómo agregamos nosotros entonces un nuevo servicio y cómo lo probamos? Acá yo había hecho un cambio porque por defecto ahora el servicio que yo usaba para esto se les entrega a todos igual por defecto, así que agregué un nuevo servicio para que ustedes lo agreguen, que es este de acá, que se los voy a copiar en el chat para que lo agreguen. Igual vamos a hacer una prueba que va a fallar y ahí también voy a explicar por qué va a fallar y que es parte un poco de la lógica de que hay detrás del modelo. Si ustedes agregan este servicio
a su archivo de configuración, lo guardan, tienen que reiniciar eso sí el nodo, porque hay un cambio en el archivo de configuración. Entonces, lo reinicia. ¿Qué es lo que entrega este servicio de pruebas? Es básicamente, si me voy acá, para que lo vean, este servicio que es un post, y yo le paso una estructura XML, lo que acá estoy haciendo es que a este servicio, que es un post, Pablo. Sí, consulta. Ese Ujú. servicio lo agrego en consumidor, ¿cierto? Sí, en el consumidor. Y Ya, ok. recuerden, sí, porque ahí no va con ninguna coma, que como es un arreglo, va con separaciones de comas, por si acaso. Claro. Sí, Sí. sí, para que no vaya a fallar eso. Este servicio que recibe un XML de entrada, que tiene una estructura donde yo entrego un root y un dígito verificador, es un servicio que simula ser registro civil. O sea, lo que nos permite a nosotros es trabajar más o menos con cómo me respondería a mi registro civil las consultas. Entonces, si yo hago el llamado, bueno, yo había bajado el nodo, ¿no? No me va a llamar. Entonces, ejecuto el nodo, ahí sí. Entonces, ahora sí hago el llamado y lo que me responde es información. Esta información es información aleatoria, así que no hay problema en que quede visible porque es como información personal, como el servicio de registro civil que se llama información personal, y es lo que nos entrega. ¿Por qué está hecho este servicio en general? Porque para las instituciones que están firmando convenios con registro civil puedan empezar a trabajar previamente con las estructuras más o menos de respuesta. Porque ellos liberan recién un endpoint de pruebas una vez firmados los convenios. Entonces, para poder adelantar y apoyar un poco, se generó ese servicio. Si ustedes agregan ese servicio y hacen el llamado, les va a fallar. ¿Por qué les va a fallar? Porque, y aquí entra algo importante, que ustedes configuren un servicio en su archivo de configuración no los habilita per se o de manera automática a consumir ese servicio. Cada uno de los servicios debe ser habilitado por el proveedor. O sea, tiene que haber un acuerdo previo entre consumidor o entre organismos para consumir ese servicio. ¿Por qué? Porque son los proveedores quienes son dueños igualmente de los datos o de los servicios. Entonces, para resguardar un poco quiénes acceden, cómo acceden, y si ellos son capaces de entregar los SLA correspondientes, es que la responsabilidad de habilitar a un consumidor es del proveedor. Eso se hace a nivel de servidor central, que se les agrega como un check de que ustedes son un consumidor válido de ese servicio. Y ahí recién van a poder obtener tanto un token de acceso como también poder acceder a la ruta a través del catálogo. Entonces, ¿cuál es la gracia entonces del ejemplo para que les falle? Es justamente que puedan ver cuáles son los errores que les podrían aparecer cuando ustedes tratan de consumir un servicio al cual no están habilitados, que por lo general es no se puede obtener un token de acceso para este servicio. Esos son los tipos de mensajes que podrían aparecer. O error en la firma. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en el log. Cuando los nodos, cuando nosotros llamamos a los servicios de registro civil, como había mencionado al inicio, registro civil lo que requiere para sus servicios es un XML, que más o menos tiene la estructura como esta, que vemos un cuerpo, un consumidor, una sección proveedor, etcétera, pero vemos una sección de certificado que es la firma del XML. Ese XML tiene que ir firmado digitalmente
con un certificado de firma personal. Y ese certificado es el cual nosotros configuramos en esta sección, en la sección de registro civil, y el certificado que es 509, y estas llaves público-privadas van en la carpeta CERT X509, que van acá. Entonces, si aparece error en la firma, es muy probable que sean dos cosas. Una, que los nombres de los archivos que yo tengo configurados acá no se corresponden con los que están en la carpeta, o que yo no tengo ningún archivo en la carpeta. Entonces el nodo no tiene las llaves públicas y privadas del certificado para firmar. Entonces es posible que sea ese el error para el caso de esto. Pero igualmente, aunque las tuvieras, no debería funcionarte porque no tienes los permisos, a menos que seas una institución como muy previa, o que haya tenido ciertos avances con registro civil. Maricel. Sí, mira, me perdí un poquito. Hice el cambio, agregué el consumidor, pero tú dices que hay que bajar el nodo y después volver a subirlo. O sea, lo que pasa es que cuando tú haces cambio en el archivo de configuración, porque por ejemplo acá, yo lo tengo en ejecución, si yo hago cambios en el archivo de configuración, el nodo los va a detectar, pero no es capaz de reiniciarse, porque entiende que debería reiniciarse. Y ahí tú tienes que volver a ejecutarlo. Por eso mencionaba que hay que reiniciar el nodo. O sea, bastaría con volver a ejecutarlo. Sí. Ya, gracias. Ya, ahí Luis mencionaba que justamente no hay llaves en la carpeta. ¿Pablo? Ya, y una vez que se implementa esto, agregamos el servicio, que reiniciamos el nodo, ¿cómo hacemos la prueba para ver si esto nos da el error o no? Sí. Acá hay otro CUR que es el llamado a ese servicio. Sí, se me había olvidado copiar el ejemplo ahí, perdón. Les dejo el CUR. Ya, al mundo igual le sale error en la firma, y ahí, como mencionaba, justamente porque es probable que no tengan certificados. Porque de hecho, por ejemplo, dado que hice algunos cambios, si yo acá le pongo, bueno, cualquier otro nombre al archivo, debería darme a mí el mismo error, a pesar de... Y me aparece error en la firma también. Entonces, para el caso de servicios de registro civil, que es un poco la idea del ejemplo, para el caso de este tipo de falla, es que siempre hay que tener ojo con los certificados que yo tengo de firma, que me coincidan con los que están en la carpeta, en la X509, que sale súper chico, ¿sí? En la X509, que se coincidan con estos, y bueno, el tema de los permisos del consumo. Pero esa es la manera en la que yo agrego servicios, pero también es las dependencias que yo tengo a la hora de agregar un servicio del cual quiero consumir, que es que debo comunicarme con el proveedor de ese servicio y establecer a través de qué acto administrativo yo voy o a mí me van a habilitar para el consumo. Por lo general, registro civil, o bueno, siempre registro civil, impuestos internos, y creo que hay otro, si no mal recuerdo, Mineduc, por ejemplo, les van a pedir siempre un convenio. Hay otras instituciones que
y que junto con Contraloría y otras instituciones se está tratando de fomentar un uso de términos y condiciones más que una firma de un convenio, porque son más rápidos, pero hay otras instituciones que, por ejemplo, les van a pedir un oficio solamente o un acuerdo entre las partes, como vía correo de los jefes de división. Entonces, siempre se van a encontrar con distintos métodos de acuerdos para el consumo. Pero lo importante es justamente entender que debe haber un acuerdo entre las partes. Las opciones de despliegue que yo tengo en el nodo, para yo ejecutar el nodo, lo puedo hacer en una máquina física, como en los computadores que probablemente la gran mayoría de ustedes está usando ahora, o virtual, ya sea a través de una máquina virtual, o también a través de AWS o algún otro tipo de servidor, pero también lo pueden usar de esa manera, como también creo por ahí había escuchado que alguien lo tenía, como nosotros mismos tenemos nuestros nodos proveedores que están en AWS, pero también lo pueden dockerizar. Como se han dado cuenta, el nodo lo que es un ejecutable porque no necesito ambos, solamente el del sistema operativo que yo necesito, así que podría perfectamente borrar el otro. Las carpetas o las subcarpetas del nodo, más archivos que son textos planos y que son archivos de configuración. Por lo tanto, dockerizarlo es mucho más sencillo, porque no requiere de otras dependencias. Las únicas consideraciones a tener en cuenta a la hora de, independiente del modelo de arquitectura que yo use para levantar el nodo, es que mis sistemas internos, que son los que van a consumir mi nodo para obtener información de otros, es que obviamente puedan acceder al nodo, que puedan verse entre ellos, en el caso que estén en ambientes distintos o en máquinas diferentes. Y que, independiente de cómo lo tengo ejecutado, con Docker, con la máquina física, en un servidor, etcétera, que pueda salir hacia Internet, hacia los puertos mencionados, los 8500, 8424, y hacia las posibles IPs o DNS que utilicen los proveedores de información. Igualmente, todas esas configuraciones internas de seguridad que yo podría agregarle al nodo están en las guías rápidas también, y que tiene que ver como, si por ejemplo yo quiero que solo la IP de esta máquina pueda consumir al nodo, yo puedo filtrar por IP en las configuraciones, que de hecho, si lo vemos así como muy rápido, yo de acá a mi nodo puedo acceder desde localhost y desde esta IP. Solo esos pueden consumir mi nodo. Entonces yo podría también de esa misma manera, ustedes, filtrar qué servidores o qué máquinas pueden consumir sus propios nodos. Quizás también yo no tengo todavía un servicio interno o un aplicativo o algo que consuma el nodo, pero sí quiero obtener información de una contraparte o de alguien, pero no tengo un sistema. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el nodo también viene con una subcarpeta que son, perdón, una subcarpeta que se llama Assets. En esta ustedes van a encontrar, bueno, archivos de configuración que son propios del nodo y unos HTML. Esos HTML que se entregan un par por defecto nos permiten a nosotros consultar de manera visual a través de un formulario los servicios. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando yo ya tengo en ejecución el nodo, en este caso yo no lo tengo en ejecución, ahí está. Ya, cuando yo ejecuto el nodo y se me perdió
Ahora sí. Desde el nodo, una vez ejecutado, yo voy a localhost de nuevo, al puerto al 8084 y a index.html. Ahí se va a ver pésimo, así que lo voy a dejar anotado en el chat. Si yo voy a esa ruta, me va a abrir una interfaz gráfica con algunos servicios que están preconfigurados en la carpeta, que son los HTML que yo tengo. Y desde acá yo podría consumir servicios. Por ejemplo, podría consumir el de código único territoriales. Y acá me va a mostrar visualmente, a través de esta interfaz, la información que obtuvo al hacer el llamado de ese servicio. Ese llamado lo podemos ver acá abajo, que justamente llamó al servicio de códigos únicos territoriales. O para el caso de algunas municipalidades, el servicio de permisos de circulación de la Subdere, que también si yo acá agrego una patente, podría buscar, y me va a aparecer la información de ese servicio, que también, si vemos, está justamente acá hecho el llamado. Lo que entrega, lo que muestra estos formularios es justamente la información asociada a los llamados. ¿Cómo se crean esos servicios o esos HTML? Tienen una estructura por defecto y esos son modificables por ustedes. O sea, si ustedes tienen un servicio que quieren consumir y que no tiene una interfaz, ustedes mismos pueden crearla y asociarla al servicio. ¿Cómo la asocian al servicio? Bueno, si ustedes abren, por ejemplo, el de permiso de circulación, si abren ese HTML, se van a encontrar acá, bueno, con toda la parte gráfica, visual, y acá la parte de el script que arma las respuestas a través de JavaScript, así que es como bastante estándar, pero lo importante es que yo esta interfaz que hago, la asocio a través del tag nombre que aparece acá en un comentario. Este nombre del servicio es el mismo que aparece en el archivo de configuración para ese servicio. Y es así en que el nodo linkea la interfaz con el que corresponde y muestra la información y hace el llamado que corresponde. Ahí había una consulta de Edmundo antes de ir cerrando. Sí, hola Rodrigo, te quería hacer una consulta. Te vi que usaste el que era de las patentes de los permisos de circulación que diga de Subdere. Ayer a nosotros nos entregaron el nuevo nodo, que es la versión 2.2.6, y viene con lo que es de los de Subdere, pero sabéis que hago las consultas y no me entrega ningún dato por web, por parte gráfica. Si lo tiro por URL y coloco, por ejemplo, la patente de mi vehículo, me tiran datos aleatoriamente que no son los de mi vehículo. Ya. Sí, ahí hay que tener, o contestando la segunda pregunta. El que viene en el servicio, o sea, perdón, en el nodo de desarrollo, es un servicio dummy del permiso de circulación. Lo que entrega es información aleatoria, random, porque no es el servicio real de Subdere. Es uno que, al igual que el de registro civil, tenemos nosotros que simula ser el de Subdere para entregar las estructuras de respuesta. ¿Por qué? Porque Subdere ese servicio lo levantó directamente en producción para las municipalidades. No existe el servicio en desarrollo, está directamente publicado en producción. Entonces, para cuando las instituciones, en este caso las municipalidades, están empezando a trabajar con el nodo de desarrollo y están en un ambiente donde están recién, no sé, armando estructuras y necesitaban las respuestas, más o menos las estructuras para poder hacer sus desarrollos, es que se generó este servicio. Pero ustedes como municipalidades, ese servicio lo tienen habilitado en producción. Así que si lo quisieran consumir realmente,
lo que hacen es simplemente, y que es lo que van a ver en el taller del 25, creo que es, de septiembre, es directamente el trabajo con ese servicio en producción. Así que, por eso. Ahora, la interfaz gráfica habría que revisar el error. Si lo tienes levantado en un servidor aparte, porque veo que lo tienes como en un Docker, así que imagino que lo tienes en otro servidor. Ahí tienes que asegurarte de que, uno, el core está habilitado, y de las guías rápidas, ver justamente el self path con el cual tienes que configurar. Pero eso lo puedes ver en la guía rápida. Pero pueden ser cualquiera de esas dos. Estoy casi seguro que lo más probable es que sea o el core o el self path, o en el caso más hipotético, pero que no debería ser, es que acá te aparezca como patente, y en el permiso, en el archivo del HTML, en el llamado, acá, haya una sección acá del llamado que en vez de patente diga PPU, pero lo veo muy difícil, porque antes estaba descrito como PPU, no como patente. Profe, Podría llegar a ser profesor, eso. profe, me perdí un poco. Acá, esto que está presentando, ¿en qué parte? ¿Cómo llego acá? ¿Dónde está el ¿A eso? HTML? Ya, Sí, eso, sí. llegué tarde a... Ya, en la parte de los assets, en el nodo hay una carpeta que se llama assets, que son las interfaces que vienen por defecto con el nodo, para algunos servicios que son para pruebas. Y acá hay uno de permisos de circulación, que es el servicio que viene por defecto, permiso de circulación dummy, para, para igual hacer un poco el recalco ahí. Y que estaba mostrando en qué consistía y cómo se podía configurar una nueva interfaz, y que se linkean las interfaces a través de los nombres que van en la configuración con el que está acá en el comentario del archivo. Pero es como parte de las diferentes maneras en las que yo podría llegar a consumir un servicio. Ya, perfecto, gracias. Y para ir cerrando los archivos clave, que la mayoría ya los hemos revisado. Entonces, bueno, para el servidor central, como para un poco englobar la idea, toda la comunicación ya hemos visto que es siempre con TLS mutuo, con intercambios de certificado y con presentación propia de los certificados. De la misma manera, el nodo, como lo hace con las contrapartes, que son otras instituciones, también hace el TLS mutuo y la presentación de certificados con el servidor central y el catálogo de servicios. Para eso utiliza el cacer.pem. Como el nodo no puede descargar certificado o el certificado del servidor central en la primera vez que se levanta, porque todavía no se ha conectado al servidor central, la llave pública viene por defecto en la carpeta. De esa manera, cuando el nodo intente hacer el TLS mutuo con el servidor central, va a tener con qué hacer el contraste de, sí, este que me está presentando es efectivamente el que yo tengo. Y para eso se usa el cacer. Por eso es importante que ese tampoco lo pierda, o tampoco se vaya a borrar, o lo vayan a modificar, porque es la llave pública del servidor central. Si ustedes la modifican, al momento de hacer el TLS mutuo, el nodo va a decir, oye, pero el que yo tengo no coincide con el que me estás presentando, así que yo no voy a confiar y no voy a generar una conexión contigo. El key y el ser.pem, que están en la carpeta raíz también, esos son los certificados de mi institución, o sea, son mi presentación. Por lo tanto, también es importante no perderlos, porque es como perder el carnet, no voy a tener cómo validar que soy yo. Para el catálogo es un poco lo mismo, se generan estas llaves para que el nodo se presente como un usuario válido del catálogo. Y después tenemos los certificados de registro civil y de impuestos internos.
Hago la referencia a esas dos instituciones porque cuando ustedes consuman servicios de ellos, son esas las instituciones que sí o sí les van a pedir tener un certificado de firma personal, que van en la carpeta SER X509 y que se utilizan, como vimos el caso de registro civil, para firmar el XML de consulta, que eso lo hace el nodo también por debajo, utilizando estos certificados, o para el caso de impuestos internos, se utilizan para identificar a la institución a la hora de obtener una semilla, por la cual ustedes obtienen un token, que es el que utilizan para hacer el llamado. Y que van también en esta carpeta y en el archivo de configuración igualmente. Y posteriormente, ya último, la carpeta XMLSec, que es utiliza para justamente que el nodo tenga la librería XMLSec para hacer la firma de los XML. Para el caso de Windows solamente. Para cuando es Linux, Ubuntu o Red Hat, en el archivo del manual del nodo, sale cómo instalar esa librería. Entonces el nodo utiliza directamente la librería que está instalada. Pero en Windows, como es un poco más engorroso el proceso de levantar e instalar una librería, se entrega directamente la carpeta. ¿Marisol? Sí, Marisol. Sí, quería hacerte una consulta. Cuando se hacen los contratos o los acuerdos con otras instituciones, entendí que ellos tienen que te tienen que autorizar a ingresar a los servicios. Y ellos te van a pedir no sé, tu información como dirección IP o algo así, o para habilitar tal servicio que tú necesitas consumir. ¿El archivo de configuración se debe agregar algo más aparte del nombre y la ruta? Ya, vamos un poquito por parte. Las instituciones, claro, efectivamente, cuando ya ustedes hagan o convengan que van a ser consumidores, ahí hay dos pasos. Una, la institución nos notifica a nosotros para que nosotros habilitemos a la institución a nivel de servidor central como un consumidor válido. Podrían llegar a pedirte tus IPs, porque igual ellos internamente podrían tener esos métodos de seguridad de habilitar ciertas IPs, como lo puede hacer Nimbu o MDS, pero no siempre va a pasar, pero sí ellos nos tienen que notificar a nosotros para habilitarlos como consumidores, y en el archivo de configuración, por defecto, o sea, como mínimo, sí, tienes que agregar tanto el nombre como la ruta local. Podrías agregar algunas cosas extras, como cabeceras. Por ejemplo, si ellos dentro de la cabecera te piden siempre una API constante, que es el que te identifica, tú podrías agregarlo al archivo de configuración y no tener que agregarlo tú a cada uno de los llamados que los haces. Pero esos también son temas opcionales. Pero sí o sí tienes que modificar tu archivo de configuración y agregar el nombre del servicio y la ruta local con la cual vas a llamar a ese servicio. Gracias. Bueno, si necesitan mayor información, tanto de la ley como de la guía, pueden entrar a los links que aparecen en la presentación, que se les va a compartir. Tanto la guía técnica como, bueno, la norma ya están publicadas, son las últimas versiones, así que van a encontrar ahí todo lo que está actualizado y que es lo último a nivel legal que hay. También pueden entrar al canal de YouTube de Gobierno Digital. Ahí van a encontrar tanto videos de capacitaciones o talleres pasados, como las cápsulas informativas. Pueden entrar al portal de portalpice.cl y entrar a la sección de catálogo de servicios para revisar qué es lo que hay y ver con quiénes podrían llegar a interoperar. La sección, o sea, pueden también, si tienen cualquier duda técnica o de integración con alguna otra institución, pueden hacerlo a través de la mesa de servicios, que está en el link
Digital CL y con el contáctanos. Y pueden ahí también, cualquier duda que tengan, hablarla y los vamos a ir ayudando en lo que más podamos, ya sea a nivel de dudas técnicas, como también en coordinación con contrapartes para ver cómo pueden ir avanzando. Si no hay más dudas, les agradezco harto la participación. Profe, permiso, Sí. profe, el código para la inscripción. Ah, ya, sí. Ya, ¿y dónde podríamos encontrar la grabación de este video? La grabación se les va a compartir una vez finalizado el taller y que se suba la grabación, pero eso les va a llegar de manera directa. Ahí está el código, que es consumidor 2025, y eso lo hacen en el link de Cero Filas. A ver si lo puedo copiar. ¿Cómo está el link? Ah, está el link. Maravilloso. Es que como llegué atrasado un poco a la clase, me perdí un poco. Igual Sí. voy a revisar ahí. Sí, pero aquí tengo otro acceso yo. Los copio directo. Ya estaba ahí. Ya. Ahí está el. Ya, sí. Perdón, que me da risa que pongan profesor, que no me considero profesor, pero es que, ya, con el cool menor que el get, y te lo indica que no se encuentra ningún parámetro. No se encuentra ningún parámetro. Pero ese es el mensaje textual que te entrega el nodo al momento de hacer el cool, o sea, el cool, perdón. Es que ya, lo estás haciendo, no lo estás haciendo desde, o sea, lo estás haciendo desde la PowerShell. Mira, la PowerShell es un mundo que yo sinceramente no termino de entender, porque funciona, todos los comandos son muy distintos a un CMD normal, o más que normal, común o típico. Entonces, si en vez de la PowerShell puedes usar el CMD o símbolo de sistema, probablemente te funciona. Ok, gracias, Rodrigo. Ya. Y bueno, si no hay más dudas, los libero para que puedan ir. Rodrigo, yo tengo una última duda. ¿Sí? Mi pregunta es si ya tenemos todo esto implementado con el nodo desarrollo, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Hay que hacer algún otro trámite en Cero Filas? ¿Hay que inscribirse en algo para continuar? Ya. En el caso de los municipios, la gran mayoría o bueno, a todos se les debe haber enviado un correo para que participen en el taller de para el servicio de Subdere, que creo que es el 25 de septiembre, y que levantaran una solicitud para nodos productivos. Esas solicitudes se van a atender dentro de la próxima semana y se les van a enviar los nodos productivos para esos servicios. Ahora, para quienes no sean municipios y ya hayan hecho pruebas y cambios o avances en desarrollo y quieran pasar a producción, también lo que hacen es entrar al portal de Cero Filas y levantar una solicitud para un nodo productivo. Lo pueden hacer directo del formulario que está en Cero Filas enfocado a un nodo productivo, o pueden hacer la solicitud por la mesa de ayuda. Y ahí también pueden ver dos cosas. Una, pasar a producción con los servicios que nosotros les entregamos, que son los del GESCOD, los del gestor de códigos, o si ya tienen avances o si quieren ya ver servicios que están en producción, que están en el catálogo y quieren avanzar con las contrapartes, también pueden hacer la solicitud del nodo y ver la firma de acuerdos con las contrapartes en paralelo. Si no les ha llegado la invitación, te pido que levantes un ticket enfocado a la célula de adopción para solicitar la invitación, porque se supone que
se las enviaron, bueno, en teoría debería ser a todos los rezagados que no participaron en el taller de marzo, pero creo que se envió general igual para quienes quieran volver a participar. Así que sí, háganlo de esa manera. Sí, ese taller, el del 25, es específico para permisos de circulación. Se va a ver en general igual el funcionamiento del nodo como si fuera el taller, pero va a estar enfocado 100% en el servicio de permisos de circulación, tanto a nivel de llamado así como de API, como lo hicimos ahora, como cool y todo, y con las interfaces gráficas. Permiso, profesor. Ujú. Oiga, es que igual hay muchas cosas que no me quedaron claras, igual llegué atrasado. Ujú. ¿Cuándo habría otra capacitación de este tipo de consumidor como para inscribirme y poder ver? Esta sería posterior a la siguiente capacitación. Se hace el jueves posterior de la capacitación general. No sé si están todavía los calendarios, pero en teoría debería ser el 9 del otro mes. Si no, igualmente la capacitación queda grabada y se envía con todos los pasos que hicimos. Y ahí, de las dudas que puedan tener, pueden levantar un ticket con las dudas que tengan. Rodrigo, Ujú. consulta, ¿qué tipo de pruebas podríamos hacer nosotros ahora con el nodo de desarrollo de consumidor de aquí al próximo jueves, que es el de proveedor, si no me equivoco? Podrían probar los otros servicios, podrían ver si, por ejemplo, si lo están levantando en un computador, podrían ver si es que lo levantan en un servidor, si hacen pruebas, si falla alguna cosa, si tienen permisos para salidas, como ese tipo de cosas. O si, por ejemplo, hay algunos servicios de otras instituciones, ir viendo si pueden avanzar con esos consumos, porque hay instituciones que sí tienen sus servicios en desarrollo primero, entonces ver si es que pueden avanzar con eso para ir agregando nuevos servicios para ustedes como consumidor. Ya, gracias. Ujú. Entonces, lo dejamos hasta acá. Eh, Nos vemos con los que quieran y se vayan a inscribir para el próximo taller de proveedor. Ahí ese va a ser un poco más teórico que tan práctico, pero vamos a estar enfocados siempre 100% en cómo podemos proveer. Así que muchas gracias a todos